Doctor Buenas Morales, noches. bienvenido una vez más. Bueno, muchas gracias. Mónica. Bueno, la última vez que vine por aquí, no fue por allá, por la otra parte, me encontré con mi amigo Roberto Burgos y me lo encontré en el corredor. Me dijo, ¿cómo estamos de viejos? Le dije, sí, estamos ambos iguales de viejos. Y hace muy poquitos días se murió Roberto. Y entonces, en el entierro de Roberto, nos encontramos con la familia de su... No, está por aquí mi teléfono, ya lo apago. Con la familia de su esposa. Ya, perdón, contesto un momentico. Ya, su merced. Estoy en clase, termino la clase y voy. No. O si me esperan un ratico. Bueno. Pero a las 8:30. Ok. Bueno, la señora. Entonces, nos acordamos con las hermanas de la esposa de Roberto, del momento en que se murió la mamá. Y entonces, la mamá se murió de una EPOC, que es una enfermedad muy terrible, y cada ratico la llevaban al hospital. Y la última vez que la fueron a llevar al hospital estaba yo por ahí, entonces me dijo, Pedro, yo no quiero ir al hospital. Entonces yo le dije, bueno, entonces se quiere morir. Me dijo, sí. Entonces dije, bueno, murámonos juntos. Y me estuve unas 10 horas ahí con ella, hablando, recordando cosas de la vida, hasta cuando se fue apagando, como la luz de una vela. Se va apagando al viento, poquito a poco, y se va apagando. Y entonces hablamos de una cosa que se llama el privilegio. El privilegio. El privilegio es que los seres humanos nacimos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos, pero no escogemos nunca el momento de morirnos. Nos podemos morir en este momento, súbitamente. El privilegio es poder uno decidir en este momento me voy a morir y estoy rodeado de mi familia, del cariño de la familia, estoy acompañado. Pero resulta que la vida no es así y la muerte peor. Entonces, para la muerte se cumple más o menos, aunque no siempre es así, una frase que ustedes deben haber leído que dice, en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. Siempre que. ¿No se acuerda? Compañeros, ¿sí se acuerda? En la carta que le escribió el Che Guevara a Fidel Castro despidiéndose, dice, cualquier parte que me sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que mis banderas no te tratan. Y echa el cuento. Pero una cosa muy interesante del idioma, en esa carta, el Che Guevara dice, me voy con la adarga al brazo. Yo que era joven, pensé que la adarga era un arma, ¿no? ¿Y la adarga qué es? El escudo con que se defendían los soldados de la Edad Media. Entonces uno se pone a pensar, el Che Guevara no usó la palabra adecuada o pensaba que era a defenderse, era una cosa premonitoria de lo que le iba a pasar. Pero la frase interesante es, en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. Y pues claro, la muerte nadie le puede decir que no.
Es decir, no podemos llegar y decirle a la muerte, oiga, espere un ratico, que es que tengo que hacer una vuelta, y después de la vuelta, si venga por mí. La muerte nos coge y nos pasa. Y entonces pasa una cosa muy interesante cuando uno se muere. ¿Qué pasará, señorita, cuando uno se muere? Entonces fíjese que esa es una preocupación de la humanidad hace muchos años. ¿Qué pasa cuando uno se muere? Y los escritores siempre han tratado de investigar qué pasa cuando uno se muere. Entonces hay, bueno, los que más trabajaron eso, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, escribió un libro completo sobre qué le pasa a uno grandote cuando se muere, tratando de resumir lo que la fisiología decía sobre eso. Pero al final escribió un librito muy lindo que se llama La ceremonia del adiós. Entonces, en la ceremonia del adiós se resume lo que conocemos nosotros de la muerte, que es la ceremonia del adiós. La ceremonia del adiós es el rito. Entonces, que en el duelo y el rito se convierte en un procedimiento, dependiendo de la cultura, dependiendo de dónde vivimos nosotros hacemos determinados ritos. Cada vez es más escueto entre nosotros. Si ustedes van a la iglesia de Santa Teresita y se equivocan en la hora del entierro de alguien, entran y eso es lo mismo para todo el mundo. Rapidito, un curita dice unas cosas, dice un discurso que nadie le entiende y adiós, y todo el mundo se va. Nos llevan al cementerio, nos creman o nos entierran y adiós. Se ha simplificado el rito. Pero en la cultura nuestra, el rito sí es largo y es necesario para el duelo. Y lo que pasa, en el fondo, es que dejamos de ser el ser social que éramos para convertirnos en el recuerdo de lo que éramos. Por ejemplo, todos sabemos de Luis Carlos Galán, y todos decimos ahora que lo nombraron, ¿quién era Luis Carlos Galán? Y nos echamos las cruces cuando vemos los hijos y decimos, pero Luis Carlos Galán era tal cosa. Y las nuevas generaciones de golpe no saben quién era Luis Carlos Galán, pero ninguno lo puede volver a conseguir, ni a oír, ni a ver. Tenemos el recuerdo de Luis Carlos Galán, pero todos tenemos el recuerdo de mi papá, de mi mamá, de mi hermano muerto, todos tenemos eso, menos las personas a las cuales no se les pudo hacer esa ceremonia del adiós. Y entonces es el mito de Antígona, ¿no? O de Juana la Loca, con el cadáver de Felipe el Hermoso, ¿era? Sí, en Juana la Loca, ella iba por toda Francia con el cadáver insepulto, porque no estaba el cadáver. Entonces ese es el drama del desaparecido. El desaparecido desaparece, y ahora vamos a hablar un poquito más de en qué consiste eso. Pero bueno, esto era como una introducción de qué hacemos nosotros. Entonces, los forenses estamos atravesados en la mitad del rito. En la mitad del rito. Ahí, como unas vacas muertas. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Qué es lo que sucede? La persona se fallece y hay un interés universal por saber qué sucedió cuando alguien se muere.
¿Sí? El señor Colmenares. Yo siempre que voy a alguna parte, no puedo ir a alguna parte porque empiezo a hablar y al ratico alguien me pregunta, ¿y usted qué opina del señor Colmenares? Y yo le digo, ¿y a usted qué le importa? ¿No? Dice, ¿cómo? Si a mí me interesa saber qué pasó con el señor Colmenares. Ese es el interés público que llaman los norteamericanos. Hay unas muertes que tienen interés público e interés de la justicia. Ese es uno. Y hay otro interés muy importante, que es el interés de las familias. Ustedes habrán leído múltiples veces hoy, en los últimos meses, los periódicos, que los familiares de las víctimas de la violencia dicen, yo quiero saber qué pasó. Yo lo que quiero saber es qué pasó. Y entonces los forenses, en lo que trabajamos, es en tratar de averiguar qué fue lo que pasó. Tratar de averiguar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Bueno, y entonces cuando nos proponemos hacer eso, lo primero que pensamos es, vamos a dar una respuesta, pero la respuesta debe ser para todas las preguntas posibles. Es decir, trabajamos para que nos hagan todas las preguntas posibles, o sea que tenemos que imaginarnos todas las preguntas que se le pueden ocurrir a alguna persona. Entonces usted me va a decir, eso es imposible, porque si hay muchas personas preguntando, un detalle, otro detalle, otro detalle, otro detalle, otro detalle, usted nunca va a ser capaz. Entonces en ese consiste el oficio. El oficio consiste en hacer un procedimiento que conteste todas las preguntas. Pero entonces le contestan a uno, ¿todas las preguntas de qué? De un proceso judicial. ¿Sí? De un proceso judicial. Eso es una cosa muy importante. Es decir, los forenses no trabajan para contestar las preguntas de un poco el que quiera preguntar cosas, sino de que se hace el proceso. Es decir, y el parámetro, digamos, metodológico es una frase esencial o dos frases, trabajamos con dos frases esenciales. Todo sucede al azar. Todo sucede al azar. Y lo que no sucede al azar tiene una causa. Ese es el elemento filosófico de nuestro trabajo. Todo sucede al azar. Todo sucede al azar. Y lo que no sucede al azar tiene una causa. Entonces el proceso judicial le pregunta a uno es, si eso no fue un azar, entonces ¿cuál fue? La causa. Ese es el primer elemento importante. El segundo elemento importante es que siempre nos lo van a recordar, es lo obvio no siempre es lo cierto. Lo obvio, lo que se ve, lo que le parece a uno, no siempre es lo cierto. Entonces hay que dudar de todo el mundo. Entonces, con esos dos elementos filosóficos es que trabajamos. Bueno, ¿y en qué consiste el trabajo? Ahora vamos a hablar de las herramientas, pero el trabajo consiste básicamente en un procedimiento de documentación. Es decir, documentamos cosas. Eso es una cosa importante. Bueno, y es importantísimo eso. ¿Y cuál es nuestra materia prima? ¿Cuál es la materia prima? Entonces ustedes van a la morgue, allí en la Sexta, y encuentran un edificio que tiene 7 pisos, y por el primer piso entra la materia prima, en unos carros, que llaman curiosamente paleteras.
llegó la paletera. Una palabra muy terrible. Bueno, entonces llegan cuerpos muertos. ¿Y qué sale? ¿Qué produce? ¿Qué se produce? ¿Qué saldrá? No. ¿Salen los muertos? Esa es la única fábrica donde entra una materia prima y sale otra totalmente transformada. Entonces lo que sale es un concepto. Es un concepto. Fíjese lo interesante de ese trabajo. Entra una cosa material, un cuerpo. Entra. Y sale, producto del trabajo, no sale nada del cuerpo, sino sale un concepto. Entonces ese concepto se llama protocolo de necropsia. Sale un protocolo. Es que es un informe, digámoslo así, que es un informe, eso sale. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ustedes se paran en la puerta de la morgue, de la sala de necropsias, porque hay una sala que se llama la sala de necropsias, que es como entrar a los que no han entrado, pero el que tenga oportunidad de entrar es como a un baño muy grande, porque es un baño, es enchapado todo muy limpio. No piensen que es sucio, ni que huele feo, ni nada de esas cosas, no tiene nada, ni que es horrible, tampoco es horrible, ni huele. Rápidamente se acostumbra uno al olor, suena un poquito, hay mucho ruido, hay mucha gente rara, ¿no? Y hay un ambiente especial por el trabajo de los muertos. Pero es una cadena de producción. Y entonces usted se para en la puerta y pregunta, ¿cuántos muertos hay? Entonces ve un tablero y le dicen hay 17, y están las iniciales, ¿y qué pasa? Está todos los muertos ahí. Esa es la sala de necropsias. Usted sale de la sala de necropsias y entra a otro salón, y el otro salón se llama entrega de cadáveres. Es decir, en la sala de las necropsias están muertos. ¿Cuántos muertos hay? Páseme el muerto, le dice el médico al asistente, páseme el muerto. Y cuando sale de la sala de necropsias, ese muerto ya no es un muerto, sino es un cadáver. Entonces hay dos conceptos. El concepto del cuerpo muerto es el que examinamos. El objeto del examen es el cuerpo muerto, no el cuerpo vivo, porque el cuerpo vivo es el que nosotros tenemos en este momento, ¿sí? Que se autodetermina, el cuerpo muerto es inerte, entonces el cuerpo. ¿Y qué diferencia hay entre el muerto y el cadáver? Es la pregunta. ¿Por qué no decimos cuántos cadáveres tengo para examinar, sino cuántos muertos? ¿Y cuántos cadáveres hay para entregar? ¿Y para dónde se fue el cadáver? Porque el cadáver dejó en la morgue una cosa. ¿Qué dejaría en la morgue? Exactamente, señorita. Dejó la muerte. Dejó la muerte. Y usted le pregunta al forense qué tiene ese muerto y dice, uy, mire esta muerte tan bonita. O este infarto tan lindo. O este tiro tan bien pegado. ¿Sí? Es decir, los calificativos hacia el objeto que encontraron. Y cuando usted lo ve desesperado, al compañero que
examina el cuerpo por arriba, por abajo, lo voltean, lo abren, le hacen un poco de cosas. Entonces dice, ¿qué le pasó? Y dijo, no le encuentro la muerte. No se la encuentro. ¿Usted qué opina? ¿Qué dice? Venga, ayuda, metamos la mano, ayuda. Es decir, el trabajo es la búsqueda en un cuerpo de la muerte, Y entonces viene un problema muy complejo, y es, ¿y cómo hace usted para saber dónde está la muerte y qué fue la muerte? ¿Cómo hace? Entonces es fácil. El muerto habla. El muerto nos habla, nos dice. Entonces el muerto nos dice muchas cosas. El problema es que la comunicación siempre es de doble vía, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en la frase de hoy del señor alcalde, que fue, ¿cómo fue? Volvo no ha tenido ninguna relación conmigo, pero se le olvidó decir, yo sí he tenido relaciones con Volvo, ¿sí? Es decir, es así, ¿sí me entiende? Bueno, puede ser que la multinacional Volvo piense que el señor alcalde es un don nadie, entonces por eso, ¿no?, que va a tener relaciones con él, pero él sí porque la cree importante, ¿no? Yo tengo una relación amorosa con mi mujer, sí, pero no sé todavía si ella realmente me quiere a mí, ¿no? Bueno, el problema del muerto es que yo le pregunto, y él es difícil de que me conteste, pero sí me contesta. Sí me contesta. Sí me dice qué le pasó. Sí me muestra qué le pasó. Lo que pasa es que habla un idioma. Y el idioma se llama la patología. El idioma se llama la patología. Entonces, a usted le puede pasar lo siguiente. Hagamos un ejercicio. Si usted coge un libro en chino, un texto chino, ustedes todos son muy jóvenes, aquí todos son muy jóvenes, pero cuando yo estaba joven aquí, en esta calle, conseguíamos Pekín Informa. Había una revista que se llamaba Pekín Informa, y venía la mitad de la revista en chino y la otra mitad en español. Y entonces uno cogía la mitad de chino. Ustedes saben para qué era Pekín Informa, ¿no? Los que son viejos. Era para hacer porros de marihuana, porque era el papel especial para fumar marihuana. Entonces por acá calles, por aquí para abajo vendían Pekín Informa. Pero usted cogía el Pekín Informa y lo abría en la parte china y sabía que era una revista y sabía que era de China. Y pasaba páginas y páginas y no sabía nada más sino que era eso. ¿Qué se necesita para poder leer chino? Una revista china. Mandarín, saber mandarín. ¿Qué se necesita para leer un muerto? ¿Qué se necesita saber? Patología. Entonces, patología es una rama de la medicina que estudia a partir de las cosas que uno ve, las enfermedades. Entonces, esa es la patología. En eso trabajamos los patólogos. Entonces, lo que pasa es que los patólogos, que ustedes conocen, la gran mayoría, todavía no los han conocido, pero algún momento de la vida los conocerán. En el momento en que los conocen no es cuando se mueran, no, señorita. Es cuando usted tenga alguna enfermedad y lo manden donde el patólogo. Y entonces la frase más buena que puede recibir un ser humano es cuando recibe el informe de patología y le dice, es benigno. Descansó. No, porque si le dice otra cosa, empieza a decir, mija, arreglemos. Llamemos al abogado y arreglamos los líos. Bueno, esos son los patólogos quirúrgicos.
Los patólogos de los muertos examinamos muertos y decimos, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, ¿cuáles son las herramientas del patólogo? ¿Cuáles son las herramientas del patólogo? Las mismas de la semiología común y corriente. Es decir, nosotros examinamos cadáveres como los médicos los examinan a usted cuando usted va a donde el médico. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el médico le pregunta a uno qué le pasa y uno más o menos le dice, y el médico va apuntando ahí, señora con dolor de cabeza. En cambio uno le pregunta al cadáver, ¿usted qué? Eso que uno le pregunta al cadáver está en el acta de inspección de cadáver, que es lo que hace la autoridad, que es lo que hace la policía judicial, hace eso. Dice qué le sucedió, es decir, habla por el cadáver y cuenta. Entonces dice, yo estaba el 18 de agosto de 1989 en la plaza principal de Soacha, encima de la tarima, cuando se oyeron unos disparos y no me acuerdo más. Entonces, uno dice, eso es lo que decían de el señor Galán. Entonces, la policía judicial es la que habla por el cadáver. Es la que habla, la que dice, la que cuenta. Nosotros no traemos. Pero la otra gran diferencia, grandísima, que tiene el médico quirúrgico, el médico distinto al de nosotros, es que usted, cuando va al del médico, le toma los signos vitales, le toma el pulso, le toma la temperatura. Nosotros también hacemos eso, le tomamos, no tiene pulso, no, la temperatura está frío, caliente, frío, tal. Bueno, lo pesa, lo mide, pero el médico, por ejemplo, el médico que lo examina a usted, nunca se va a fijar en cómo está usted vestido. ¿Sí? En cómo está usted vestido. Nunca escribe en la historia clínica, llegó un señor con vestido de paño, tal, y camisa a cuadros azul. ¿Sí? Nunca escribe eso. En cambio, el forense, sí. Y hagamos un ejercicio. Pensemos en el color azul. En el color azul. Y entonces aquí hay 12 personas, 13 conmigo, 14, que tienen prendas azules. Entonces fíjese, perdón compañero le digo, el saco de su compañero, la camisa de su compañero y el borde azul del ribete de los botones. Y los botones azules. Entonces, si yo voy a ser forense y voy a examinar a este joven, supongamos, Dios no lo quiera, que esté muerto, entonces voy a decir, tiene una chaqueta azul, pero si me fijo en este azul y en este azul, es distinto, y si me fijo en el azul de su compañera, es distinto. ¿Sí? Entonces, tengo que tener la capacidad de lo que yo observe, separarlo, individualizarlo, porque no puedo decir camisa azul. Entonces, ¿qué hago? Digo, camisa azul a cuadros, blancos y azules, o blancos y azules, de cuadros pequeños, tal marca, tal talla. ¿En qué estado está? Entonces digo, está nueva, está tal, y es de Dacron, o es de lino, o es de tal cosa. En el caso de su compañera digo, de jean, azul, y el caso de su otra compañera digo, de jean lavado. ¿Sí? Tal marca. El caso de la doctora de jean, de otro jean, el caso del profesor es de impermeable, el azul. Entonces tengo que una categoría y le voy poniendo otra categoría hasta cuando haya
mirando, es decir, todo lo que uno va viendo lo va describiendo dependiendo de eso. Pero se encuentran algunas cosas interesantes. Los ojos. Todos los ojos de esta fila son cafés. Unos más claros, otros más oscuros, pero todos son cafés. Entonces hay dificultades. Si uno va a la morgue de Nueva York, entonces se encuentra que le dicen ojos grises grises, miércoles, ojos azul grisosos, ojos azules, aguamarina, y uno se enloquece porque no sabe. Eso, porque nosotros todos tenemos los ojos más o menos azules, más o menos café. Alguno tendrá los ojos azules. Entonces, ojos azules, ¿no? Ojos azules. ¿Por qué se caracteriza? Porque tenía los ojos azules. Entonces vamos aprendiendo a examinar el cuerpo con detalles de ese carácter. ¿Qué otra cosa miramos? ¿Qué otra cosa miramos? Por ejemplo, el pelo. Entonces usted cuando va al médico no le dicen la señora vino y tiene el pelo lacio, negro, o el pelo estaba tinturado, con mechoncitos, mide más o menos 17, 18 centímetros de largo y tal. No. En cambio el forense sí escribe todas las cosas. Por eso cuando usted ve un protocolo de necropsia dice cabellos de tal y tal y tal y tal y tal y tanto, y mide tanto y mide tantas cosas. Porque es el idioma del muerto. Vamos a ver que eso tiene una importancia muy grande a la hora de diferenciar a una persona de otra, de saber el ancestro racial de esa persona, en saber una serie de cosas, las sabemos con eso, con las características. Señora. Una pregunta, por ejemplo, cuando llega el cuerpo muerto, digamos, con todo su cabello en sangre, ¿a él lo bañan? Bueno, claro, su merced. Entonces, lo primero que hacemos en la morgue es que la autopsia se llama la autopsia del trapito. ¿No? Es decir, el cadáver nunca se examina limpio. Siempre se examina como llegó. ¿Sí me entiende? Entonces usted sabrá que la morgue huele a pobre. Sí, es decir, nosotros le enseñamos a los estudiantes, la morgue huele a pobre y los muertos huelen a pobre. Y entonces dicen, profesor, ¿y cómo es que los muertos huelen a pobre? Pues súbase en un bus que vaya para San Cristóbal Sur y verá, huele a gente que no se baña, que suda, que no sé qué trabaja. A lo que huelen los pobres no es despectivo, no es una palabra despectiva, ¿sí? Sino que huele, tiene esa característica. ¿Por qué? Porque no está bañado, porque está sucio, porque tiene sangre, porque tiene barro, porque tiene todas esas cosas. Entonces lo primero que hay que hacer es examinarlo sin bañarlo. ¿Por qué se examina sin bañarlo? Porque las evidencias, si usted lo baña, se van. Las manchas de sangre, lo que tenga. Ahorita hablamos un poquito de eso. Entonces, después sí se baña. Claro que sí se baña. Bueno, pero lo primero, como llegó. Cuando yo llegué a la morgue hace bastantes años, los cadáveres venían desnudos. La policía judicial, bueno, hay países donde todavía los cadáveres los llevan a la morgue desnudos. Es los países donde la justicia no funciona muy bien, donde la justicia penal tiene muchas dificultades. ¿Por qué? Porque la policía judicial los desviste en la escena. Entonces, los desviste en la escena y cuando llegan a la morgue, pues llega el cadáver sin ninguna prenda. Por ejemplo, en México. ¿Sí? En México, últimamente mi actividad ha estado muy centrada en México. Entonces ha sido una lucha muy ardua convencer a la policía judicial en México de que no desvista los cuerpos. Entonces, ellos desvisten los cuerpos, los llevan a un laboratorio de la policía,
cogen todas las evidencias y después le mandan al forense el cadáver desnudo y bañado. Entonces ya todo se perdió. Entonces, cuando van a preguntar, ¿usted qué le encontró? No, yo le encontré un cadáver limpio, tal. Y el policía judicial tiene otra versión de los casos, y entre el uno y el otro se pierden detalles importantísimos, y entonces las dificultades de los operadores judiciales son muy grandes para entender. Tienen un informe de la policía judicial y otro informe de medicina legal, entonces son muy complejos, muy complejos. Nosotros, desde hace bastantes años, bueno, antes desde el año 81, por ahí, como del 86 en el Código de Procedimiento Penal, entonces que no se desvesten los cadáveres, entonces llegan vestidos. Y ahora ni siquiera les cogen papeles, nada. Todo lo que llega del cadáver llega. Ahora, si tenemos oportunidad, les muestro uno, cómo llegan y tal. Bueno, eso que les estamos diciendo